Unidad 15, números, preparativos para viajar a Canaán, el viaje de Sinaí a Cades Barnea, el fracaso en Cades Barnea por la incredulidad. El censo y organización de Israel. El primer paso para organizar a Israel era tomar un censo. ¿Por qué se realizó el censo? Los israelitas iban a conquistar a Canaán y era necesario alistarlos y organizarlos para la guerra. El servicio militar era en Israel obligatorio casi sin excepciones, desde los 20 años para arriba. Al igual que hoy tenemos el servicio militar a partir de los 18 años, para los israelitas era a partir de los 20 años. Es así que a partir de los 20 años eran contados dentro del censo. El censo de las 12 tribus arrojó la cifra de 603.550 hombres de guerra, sin incluir a los levitas, porque por sus funciones sagradas en el santuario, los levitas eran eximidos del servicio militar. La organización de Israel era militar. Cada tribu tenía su posición en el campamento y tenía su capitán. La nación entera estaba organizada como un ejército bajo la dirección de Jehová, que era el jefe supremo y tenía su tienda en medio de ellos. Él dirigía los movimientos por medio de la nube, es decir, él era el comandante de Israel. Esto lo podemos ver en capítulo 9, verso 15 al 23, dice la palabra de Dios. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, dice la palabra de Dios. Podemos observar claramente que el comandante de Israel era Jehová en medio de ellos. Qué privilegio para los israelitas tener como comandante de sus ejércitos a Jehová mismo en medio de ellos. Los levitas que acampaban en torno del santuario eran la guardia de honor y de servicio. Se encargaban del cuidado del tabernáculo y del ministerio en el aspecto externo, mientras que los sacerdotes oficiaban en el culto ceremonial. La santificación del campamento y leyes diversas. La expulsión de los impuros fue necesaria tanto para mantener la santidad del campamento como la higiene del pueblo. Habían impuros, que lo vemos en el capítulo 5, versos 1 a 4, dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y lo echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, dice la palabra de Dios. De manera que la santidad debía ser algo permanente entre el pueblo, ya que Jehová estaba en medio de ellos. La ley sobre los celos, que están relatados en el capítulo 5, versos 11 al 31, sirve tanto de severa advertencia a la mujer propensa a cometer adulterio,
como de protección a la mujer inocente en caso de sospechas infundadas por parte de su celoso marido. El voto de los nazareos era un voto voluntario, salvo en casos especiales como en el de Sansón, que cualquier persona, hombre o mujer, podía hacer para consagrarse a Dios y vivir en mayor santidad. Esto era un voto voluntario entonces. Eso está en los versos del capítulo 6, 1 al 21. La palabra nazareo significa separado o consagrado. Por lo tanto, uno que tomaba el voto había de vivir separado para Dios. Esto era guardarse en santidad. Los nazareos debían abstenerse de todo fruto de la vid, no cortarse el cabello, no tocar cuerpo muerto. La bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal que aparece en el capítulo 6, versículos 22 al 27. Primero se le invita a Jehová a bendecir a su pueblo. Esta bendición que era con buenas cosechas, ganado, buenas temporadas e hijos. En la segunda invocación se le invita a volver su rostro con agrado y alegría sobre su pueblo y extenderle su favor. Se expresa en hebreo la alegría y complacencia como hacer resplandecer el rostro, y el mal y el temor como empalidecer. Finalmente se le pide que alce su rostro sobre su pueblo. Esto significa en reconocimiento y aprobación, y les dé paz. Esto es seguridad, salud, tranquilidad y paz con Dios y los hombres. La palabra de Dios dice respecto a esta bendición sacerdotal en Números capítulo 6 versículos 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. La ofrenda de los príncipes de Israel fue hecha con sincera devoción al Señor. Los 12 príncipes de las tribus donaron una ofrenda espontánea y muy generosa a Jehová, así dando ejemplo a los adinerados de contribuir al sostén y promoción de la religión. Presentaron dádivas durante 12 días. La consagración de los levitas era mucho más sencilla. Se efectuaba la purificación de los levitas ofreciendo sacrificios, siendo rociados con agua mezclada con cenizas. La Pascua y las trompetas. Fue la primera celebración de esa fiesta desde el Éxodo y posiblemente la única en el desierto, pues Israel no observaba la circuncisión, requisito para celebrar la Pascua, según Éxodo capítulo 12, verso 48. Desde la rebelión contra Jehová hasta entrar en Canaán. Es decir, que la Pascua no la pudieron celebrar, no la pudieron disfrutar los israelitas debido a que desafiaron, tentaron a Dios y fueron castigados vagando en el desierto. Algunos hombres habían tocado un cadáver y estaban impuros ceremonialmente. No se permitía que celebrasen la Pascua, por tanto, pero serían cortados de Israel si no la observaban. Moisés consultó a Jehová y recibió la respuesta de que se les sería permitido celebrarla un mes después de ser purificados. Todo esto para participar de la Pascua. Esta Pascua era un preparativo que está en el capítulo 9 de Números, porque posteriormente iban a recibir la tierra prometida como señal de la fidelidad de Dios con su pueblo. Las trompetas de plata. Las trompetas servían para convocar a la congregación para la reunión delante del tabernáculo, también para reunir a los príncipes de las tribus ante Moisés, indicar a las tribus acampadas al este del campamento el momento de ponerse en marcha, también para preparar a Israel para la guerra, también recordar a Jehová la necesidad de su pueblo y conseguir la ayuda divina. Y por último, para que Jehová recordara a su pueblo durante las fiestas sagradas y los sacrificios de paz y holocausto. Partida de Israel. Israel, una nación de más de 2 millones de personas,
comenzó la marcha en perfecto orden militar. Cada tribu estaba en su lugar, las banderas en alto y todos conducidos por la nube. La nube, recordamos, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Moisés invitó a su cuñado a ser el guía de Israel. Hobab, llamado así, conocía bien el desierto y sabía dónde estaban los manantiales, los oasis y los mejores lugares para acampar. Dice en Números capítulo 10, versos 29 al 32, entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. El descontento del pueblo y el desánimo de Moisés. Pronto Israel desvió su mirada de Jehová y comenzó a quejarse en el desierto. Sin duda los hebreos sufrían por el sol abrasador, las privaciones y los peligros. Las murmuraciones descritas en Números son 8 murmuraciones, 8 momentos en que el pueblo ha murmurado. Moisés se siente impotente, cansado, impaciente con el pueblo y deseoso de dejar su tarea. Muchos de los más nobles varones de Dios han tenido a veces la misma experiencia, un cansancio y una fatiga. Dios solucionó el problema de Moisés impartiendo su espíritu a los 70 ancianos a fin de que ellos pudieran llevar algo de la carga que Moisés había llevado solo. Ahí vemos la importancia de generar discípulos que también puedan llevar la gran responsabilidad del servicio y del ministerio dentro de la iglesia. Dios trajo mediante un viento codornices que cayeron rendidas en el campamento. Los israelitas en su codicia probablemente comieron la carne cruda y muchos murieron en la plaga que sobrevino. De igual manera, si persistimos en pedir cosas materiales que deseamos sin consultar la voluntad de Dios, Él a veces nos concede esas peticiones, pero sufrimos las consecuencias espirituales. Dice el Salmo 106, verso 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Las críticas de María y Aarón. Aunque María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer extranjera con quien él se había casado, el motivo verdadero pareciera ser que se encuentra en el capítulo 12, verso 2, ya que no estaban contentos en ocupar el segundo lugar en Israel. Puede ser entonces que este suceso esté en base a celos por el liderazgo. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 12, verso 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Dios hirió a María con lepra. La intercesión de Moisés fue premiada con la curación de María, pero ella tuvo que ser expulsada del campamento 7 días, con una advertencia de lo grave que es criticar a los siervos del Señor. Los espías exploran la tierra. Al comparar Deuteronomio capítulo 1 versos 22 y 23 con el relato de Números, se ve que él envió a los espías porque tuvo un origen, esta idea, en la petición del pueblo a Moisés. Esto lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 1 versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces podemos observar que la idea de mandar espías nació en el pueblo, que no fue Dios quien los envió. No estaban muy seguros de que Canaán fuera un país de abundancia como había dicho Dios. Ahí vemos desconfianza del pueblo de Israel. También temían la guerra y querían saber si era posible conquistar a Canaán. Quizás querían encontrar una lógica mental
humana para poder conquistarlos. No confiaban en las reiteradas promesas de Dios de que Él les daría la tierra. Hubiese bastado que crean la palabra que Jehová les había dicho. Moisés no discernió el motivo verdadero de esa petición y le pareció bien. Jehová les concedió a los israelitas su petición porque Él también permite que nosotros hagamos según nuestra voluntad, permitió con el fin de manifestar lo que estaba en el corazón del pueblo. La reacción de Israel y el juicio de Dios. Los 10 espías admitieron que la tierra fluía leche y miel, es decir, una tierra realmente muy fructífera, pero se apresuraron a hablar sobre los grandes obstáculos, las ciudades fortificadas y los gigantes. Habían visto lo que habían pensado que verían y los relataron con creciente pesimismo. Desanimaron a todo el pueblo. De igual manera aumentó el terror de los israelitas al escuchar el informe. Decían que habían gigantes que estaban queriendo invadir una ciudad fortificada. Caleb acalló al pueblo con palabras de ánimo y fe. No negó lo que los 10 espías habían dicho, pero puso su esperanza en lo que Israel podía hacer con la ayuda de Dios, porque esto es lo que Israel estaba olvidando, que Jehová estaba en medio de ellos. Quisieron nombrar a otro caudillo y volver a Egipto, después de estar desalentados al escuchar el informe de los 10 espías. Los 2 que estaban animándolos no eran suficientes, sino que el pueblo creyó más el testimonio de los 10 espías. Reconocieron que Jehová les había llevado hasta allí, pero lo calumniaron diciendo que les había traído a una trampa para matar a los hombres a espada y hacer a sus mujeres y sus niños esclavos de los cananeos. Aunque Dios perdonó a Israel, lo disciplinó también. Aquí comenzará la disciplina para el pueblo de Israel. Los 10 espías fueron muertos y el pueblo fue condenado a peregrinar 40 años en el desierto. 1 año por cada día de la exploración de Canaán. Todos los hombres mayores de 20 años debían morir en el desierto, salvo los 2 espías fieles, quienes habían creído que Dios podía otorgar la tierra prometida como Él lo había dicho, y que no importara quiénes estaban allí, que Dios podía cumplir esto. Pero el resto tuvieron que morir en el desierto.